Jesús guía mi vida y no temeré. Jesús guía mi vida y no temeré. Él guía mi vida y no temeré. Él guía mi vida y no temeré. Cuando yo llegue al cielo, Cuando yo llegue al cielo, me espera Dios. espera Dios. Y en sus brazos fuertes Él me sostendrá. Y en sus brazos fuertes Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. Cerca de ti. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, No tengo a dónde ir. no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, No tengo a dónde ir. no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. No. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Gálatas 20 nos dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Eso es lo que vamos a cantar y a declarar desde nuestros corazones. Y ya no vivo yo, mas vive
carne lo vivo en la fe de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Él en mí, mas vive Él en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Prefiero a Cristo. Esa debe ser nuestra elección, preferir a Cristo y el reino de nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar Prefiero a Cristo. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él, es el tesoro escondido que tanto busco. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni Prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él, es el tesoro escondido que tanto busqué. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo
con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Muy buen día, mis amadísimos hermanos, el Señor me los bendiga. Aquí nuevamente pudieron llegar por la gracia de Dios y gracias a la tecnología hasta todos mis amados hermanos y amigos, confiando en Dios, apoyándonos en Él para seguir adelante, no dudando y por el contrario, entregando más nuestras vidas, nuestros corazones al Señor, doblando la rodilla para depender de Él y poder contar con su guía y su protección. Un saludo para todos, con todo el cariño y el amor del Señor. Y aquí como iglesia seguimos con el libro de Gálatas. Y recordemos que ya nosotros hemos comenzado este capítulo 4, un capítulo muy importante, donde estamos hablando de misiones. Y nosotros sabemos que las misiones son un tema supremamente importante porque son el corazón de Dios. Comenzando entendiendo que Cristo es el mejor misionero que Dios haya tenido. Y por tal razón, Cristo es nuestro modelo, el modelo a seguir. Y nosotros, lo primero que vimos es que Jesucristo es el heredero y nosotros los esclavos. Eso lo vimos en los primeros 3 versículos de este capítulo 4. Luego, en el versículo 4 hasta el 5, estuvimos viendo cómo Cristo, el mejor misionero, fue obediente a Dios su Padre, porque vino en el tiempo que su Padre determinó y vino y nos habló las palabras que su Padre le dio para que nos hablara. Y Él murió por nosotros para redimirnos del pecado. Luego, hace 8 días terminamos el tema de que en Gálatas 4, 6 al 7, estuvimos viendo cómo Cristo, el mejor misionero, fue obediente a su Padre. Se multiplicó espiritualmente entre nosotros los creyentes. Ese es Gálatas 4, 6 al 7, corregido, disculpen. Como consecuencia, pues, de haber sido redimidos, liberados del pecado, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos nacido de nuevo al ser lavados con la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo de Dios. Por lo cual, nuevamente tenemos vida eterna y herencia en el cielo con nuestro Padre, una herencia espiritual. Vimos que Dios nos santificó por medio de esta obra maravillosa de redención en Cristo Jesús, al lavarnos con su sangre, al sellarnos con su Espíritu Santo, y así nos capacitó completamente para poder llevar a cabo su misión, la gran comisión. Hoy nosotros vamos a ver algo muy interesante. Comenzaremos a ver algo muy interesante porque veremos solo la mitad. Y es que Cristo es el elemento perdido. Porque sin Cristo los hombres permanecen en la condenación. Y es interesante porque asimismo, si no permanecemos en Cristo, o sea, sin Cristo, los creyentes nos carnalizamos y dejamos de cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto lo estaremos viendo Dios mediante dentro de 8 días. Por este motivo, el mensaje de esta mañana se llama Cristo, el mejor misionero, es nuestro elemento perdido. Y esto lo estaremos estudiando en Gálatas capítulo 4, versículos 8 hasta el 11, dice lo siguiente: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os olvidáis de nuevo? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre amado, Dios todopoderoso, bendito y alabado seas, oh Señor.
esta mañana queremos darte toda la gloria y la honra a ti, Señor, agradecerte por tus múltiples misericordias, Señor, pidiéndote, oh Dios, que por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, Padre, derrames tu bendición, seas un escudo alrededor nuestro, de nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hermanos, de esta tu iglesia, cuidando y protegiéndonos de todo mal y peligro y enfermedad en estos tiempos, Señor. Padre, esta mañana queremos venir a darte la gloria y la honra, y que entendamos que tú, oh Señor Jesucristo, eres el elemento perdido para este mundo. Y que lo comprendamos, Señor, y esto nos motive a rendir nuestras vidas más a ti y a servirte más, con más amor, con más pasión y más entrega y compromiso. Padre, esto te lo pedimos y te lo rogamos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Y lo que nosotros vamos a ver esta mañana es cómo sin Cristo los hombres continúan alejados de Dios, sin una relación personal con Dios, sin las promesas de Dios en sus vidas, sin la herencia, sin la adopción espiritual. Y ya dentro de 8 días continuaremos viendo cómo nosotros los creyentes, si no permanecemos en Cristo, sin permanecer en Cristo, terminamos lamentable y tristemente andando en nuestra carne. Y eso nos llevará a que no nos vamos a poder reproducir espiritualmente, porque estaremos en una posición muy triste y lamentable, y estaremos desobedeciendo a Dios nuestro Padre. Y si nosotros no permanecemos en Cristo, después de nuestra salvación, será una salvación en vano. Y por eso estamos hablando de que Cristo, el mejor misionero, es nuestro elemento perdido. Donde se pierda para el ser humano es condenación, donde se pierda para el creyente es una salvación en vano. Pero lo primero que vamos a ver en la primera parte es que sin Cristo, el mejor misionero de Dios, los hombres se condenan. El versículo 8 nos dice: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué pasaje más interesante este? Y vamos a trabajarlo, a desglosarlo. Lo primero que vamos a ver es que los hombres se condenan porque no conocen a Dios. Esto es muy interesante. El versículo 8, la primera parte dice: ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios. Aquí está hablando de esas personas que no conocen a Dios, que no han entrado en una relación personal con Dios, que no se han acercado a Dios de la manera correcta, de la forma adecuada. Y para entender esto, tenemos que mirar unas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Unas palabras que fueron dadas a sus discípulos, los creyentes, pero que en ellas denota y muestra y resalta esa diferencia entre creer en Él y no creer, entre creerle a Él y no creerle. Es decir, nos habla de algunas características de estos grupos de personas que no conocen a Dios. Vea lo que dice Juan 15, 18 al 21. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¡Wow! Palabras de Jesucristo. Cristo, el Hijo de Dios, está aquí hablando con sus discípulos, los que habían creído en Él, los que le habían creído a Él, los que lo han aceptado como Señor y Salvador en sus vidas. Y Cristo
les dice que Él los ha elegido a ellos de este mundo y que por eso, por esa razón, el mundo los aborrece a ellos. Asimismo, como lo aborrecieron a Él antes primero, Él lo aborrecieron primero que a sus discípulos. Cristo le está diciendo, entiendan que así como yo, dice el Señor Jesucristo, no soy de este mundo, así mismo ahora ustedes tampoco son de este mundo. Porque Él nos ha sacado de este mundo, Él nos ha adoptado en su familia. Ahora, pero sería bueno aquí hacernos una pregunta. ¿Por qué el mundo ha aborrecido a Cristo? ¿Por qué el mundo lo aborreció desde antes que a sus discípulos? ¿Por qué el mundo también aborrece a sus discípulos después? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo aborrece a los hijos de Dios? A los que creen y le creen a Dios, a los que creen en su palabra, a los que creen en su Hijo, en Jesucristo. ¿Por qué el mundo los aborrece? Y la respuesta está ahí en Juan 15, 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¡Wow! ¡Qué tremenda verdad! La respuesta es esta. El mundo aborrece a Cristo y el mundo aborrece a nosotros, los discípulos, porque el mundo no conoce a Dios. Y si el mundo no conoce a Dios, el mundo menos conoce a los discípulos de Cristo. El mundo no conoce ni al Padre ni al Hijo. Los del mundo no tienen una relación personal con Dios. Y aquí hay un pasaje que les quiero leer, que no está allí, pero lo vamos a buscar, que está en Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Es un pasaje demasiado importante para pasarlo de lado o por alto. Juan 3, 16 al 21 dice, San Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios nos amó, y nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo, y Él vino a este mundo no a condenarnos, sino a salvarnos. Pero los hombres lo rechazaron. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. Y eso se repite hoy en día igualmente. Mucha gente no quiere venir a la iglesia, no quiere que usted le predique la Biblia, les hable la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus malas obras son reprendidas y ellos no quieren eso. Como decimos por allá, a nadie le gusta que lo regañen. Los del mundo no tienen una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, no la tienen. Entonces los del mundo no tienen en cuenta a Dios, no lo tienen en cuenta en sus vidas. Y como no lo tienen en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. ¿Sí? Solamente piense por un instante cómo viven los hombres. ¿Cómo viven los hombres? Los del mundo son esclavos del pecado. Están atestados de toda injusticia, toda perversidad, toda maldad, toda envidia, todo engaño, toda contienda, toda malignidad. Los del mundo no conocen a Dios y tienen su entendimiento entenebrecido, y por eso viven unas vidas ajenas, unas vidas alejadas, unas vidas apartadas de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza en su corazón. Corazón duro hacia Dios. Los del mundo no conocen a Dios,
Por tanto, los del mundo no tienen circuncidado su corazón. Su corazón, un corazón de piedra, corazón insensible a Dios, insensible a su palabra. Los hombres tienen un corazón totalmente insensible hacia las cosas de Dios. Por eso no les gusta escuchar la predicación de la palabra de Dios. Pero eso sí, el corazón de estos hombres del mundo es muy sensible a las cosas de este mundo. Está dispuesto a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, ¿por qué se condenan los hombres? Porque no conocen a Dios. Al no conocer a Dios, no conocen su palabra, no conocen el Evangelio, no conocen a su Jesucristo. No tienen forma de salvarse. Por eso, tenemos que entender el segundo aspecto de esta mañana, y es que los hombres que no conocen a Dios son idólatras. ¿Sí? Ya leímos que ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sigue el versículo 8 diciéndonos, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Qué interesante. O sea, le está diciendo la Escritura que como estos hombres no conocen al Dios vivo y verdadero, estos hombres terminaban sirviendo lo que no son dioses, no sirven a Dios, terminan en idolatría. Pero para que entendamos esto, veamos cómo el Señor Jesucristo le habló Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, habla las palabras del Señor, lo mismo que Jesucristo predicaba, además palabras. Mire lo que dice en Hechos 17, 22 al 27, lo que dice. En Hechos 17, 22 al 27. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí vemos cómo los hombres del mundo no conocen a Dios. Pero eso sí, son muy religiosos. Y esta religiosidad está manifestada en tener muchos templos, cultos. Algunos hasta tenían una piedra destinada para ofrecer sacrificio. Otros templos estaban destinados para realizar sus celebraciones religiosas. Estos hombres eran tan religiosos que se querían asegurar de estar adorando a todos los dioses habidos y por haber, porque aquí vemos que así que como por las moscas, como decimos, tenía un altar en el cual estaba escrito: por si las moscas, al Dios no conocido. No lo conocían, pero aún así lo querían adorar. Estos hombres eran muy religiosos, pero ellos no conocían a Dios. Ellos no tenían una relación personal con el único Dios vivo y verdadero, el Dios que Pablo, el apóstol Pablo, predicaba y anunciaba. Estos hombres eran muy religiosos, pero no conocían al Dios creador que hizo el mundo y todas las cosas que están en el mundo. No conocían al Dios creador del cielo, de la tierra y del universo, de todos los planetas, de todas las galaxias. Estos hombres eran muy religiosos, pero no entendían que el Dios que es Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. No conocían al Dios que habita el universo que Él mismo creó. Estos hombres eran muy religiosos, pero ellos no sabían que Dios no es honrado por manos humanas, como si necesitase algo de los hombres.
Pues al contrario, Él es el que da la vida a todos, el aliento y además todas las cosas. No conocían al Dios dador de la vida. Estos hombres eran muy religiosos, pero ellos no sabían que Dios es quien ha creado a todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. No conocían al Dios que nos creó. Estos hombres eran muy religiosos, pero ellos no sabían que Dios es quien ha prefijado a los hombres el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No conocían al Dios que dicta las leyes del universo. Mire cómo la Biblia continúa allí en ese pasaje de Hechos 17, en el versículo 28 hasta el 32. Porque en Él vivimos, dice que no está lejos, en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de la resurrección de Jesucristo. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. ¿No es así? Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¡Wow! Estos hombres eran muy religiosos, pero ellos no entendían que los hombres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, que tenemos vida, que nos movemos, que pensamos, que escuchamos, que hablamos, que actuamos, pero si llegamos a pensar que Dios sea como una escultura de arte, imaginación de hombre, de piedra, inmóvil, adornada con plata y oro. Dios es el Dios vivo y verdadero, no una imagen o una estatua inmóvil. Es decir, que estos hombres eran muy religiosos, pero eran unos idólatras, porque ellos no conocían al Dios único y verdadero, a Jehová de los ejércitos. Ellos servían a figuras hechas de piedra, adornadas con plata y oro. Por eso la Biblia dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Es lo que dice Gálatas 4:8. Pero recordemos que el amor de Dios, que envió a su Hijo aquí al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Lo movió a tener misericordia de nosotros, aun siendo tan ignorantes, aun siendo tan malos, tan perversos. Por eso la Biblia dice que Dios por su misericordia ha pasado por alto esta ignorancia. Dios ha pasado por alto que los hombres no lo conozcan a Él. Pero que ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar, de todas las lenguas, naciones, todos los pueblos, que se arrepientan, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Él mismo designó, dándole fe, ¿cómo? Con haberle levantado de los muertos, refiriéndose clara y directamente a su Hijo Jesucristo. Qué interesante, porque Dios pasa por alto que los hombres no crean en Él, aunque Él hizo la creación. Dios pasa por alto que los hombres no crean en Él, aunque Él abrió el mar Rojo en dos, lo dividió para que pasara su pueblo Israel. Dios pasa por alto que los hombres no crean en Él, aunque su pueblo Israel fue invencible siempre que estuvo fiel a Él. Nadie pudo contra su pueblo, contra la nación de Israel. Siempre que lo obedeció, Israel salió victorioso. Todo eso lo pasa por alto. Pero eso sí, Dios no pasa por alto
que los hombres no crean en su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso no lo pasa por alto el Señor. Porque mire lo que dice la Biblia, en Juan 3, 16 al 18, nuevamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No hay necesidad, ya estamos condenados. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo envió a salvarnos. El que en Él cree no es condenado. Pero mire lo que dice acá. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tremenda la cosa. Si usted cree en Jesucristo de verdad y se arrepiente y cree en Él, se salva. Si usted no se arrepiente, no cree en Jesucristo, usted se condena al infierno por una eternidad. Esto no es cosa de religiones, de sectas, de filosofías, no. Esto es de creerle a Dios o no creerle. No tanto creer en Dios no es nada, es creerle a Dios, creer lo que Él ha dicho. Tercer aspecto y último. Los hombres idólatras rechazan el amor de Dios. Ya qué interesante, porque el versículo 8 lo vamos a leer todo para repasarlo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Qué tremendo. No es jugando, con el Señor no es jugando. Si usted está con el Señor, ¿quién contra usted? Pero si usted está contra el Señor, usted está frito, está en la olla. Mire lo que la Biblia nos dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Vea lo que dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí la palabra de Dios nos dice que los que no conocieron a Dios, los que no obedecieron a la verdad, recibirán un castigo, su castigo, que es pena de eterna perdición. Estamos hablando de la condenación eterna del alma, condenación eterna en el infierno. Esto no es jugando, es serio. Podemos ver claramente en este pasaje que hay una relación entre conocer a Dios y obedecer el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque la única manera de conocer a Dios es por medio de escuchar, creer y aceptar el evangelio de Jesucristo. Mis amados hermanos, vea lo que dice San Juan 17:3. San Juan 17:3. Dice la Biblia, la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado. Es una relación directa entre conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Para poder conocer a Dios hay que conocer a Jesucristo primero, personalmente como Señor y Salvador. Para tener la vida eterna hay que conocer al único y verdadero Dios, que es el dador de la vida. Pero lo cual únicamente es posible por medio de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí. También dijo que era la puerta. Es Jesucristo, por medio de Jesucristo. No hay otra forma de entrar al cielo, de entrar en relación, en comunión con Dios, sino a través de su Hijo. Y esta entrada a esa relación con Dios, con su Hijo, la única forma es a través del Evangelio de Jesucristo. Y para poder entender el Evangelio de Jesucristo hay que entender la ley y la gracia y la cruz del Calvario. Es decir, entender que en el corazón del ser humano está escrita la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y fuera de eso tenemos la conciencia, lo cual nos hace saber o entender cuándo obedecemos, o por el contrario, quebrantamos uno de estos mandamientos escritos en nuestro corazón por Dios mismo. Entonces, en el momento que reconocemos que hemos quebrantado esos mandamientos, que hemos ofendido a Dios, entendemos que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, que merecemos la condenación en el infierno. En el momento que nosotros nos arrepentimos para con Dios, le pedimos perdón y entendemos lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que murió en nuestro lugar pagando el precio de nuestros pecados, que es la propiciación, el pago por esos pecados, y ponemos toda nuestra confianza, nuestra fe en Él. En ese momento somos salvos. Ahora, los hombres que prefieran tener una religión en lugar de una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, o los hombres que decidan rechazar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ¿qué les espera? Muy bien, veamos lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, en 2 de Tesalonicenses 8 al 12. Vea lo que dice. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Está hablando del anticristo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vea qué tremendo lo que dice la palabra de Dios. Los que rechazan el amor de Dios para ser salvos, los que rechazan de que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, los que rechazan que Cristo, aún nosotros siendo sus enemigos, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, no les queda entonces sino aceptar a aquel inicuo que ahora está encubierto como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No les queda sino perderse eternamente en la condenación y estar en la eternidad con aquel que prefirieron a Jesucristo. Estarán con Satanás en el lago de fuego por la eternidad. Ahora, qué tremendo, porque este inicuo un día
no muy lejano, se va a manifestar con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño e iniquidad, y los va a engañar a todos los hombres que no quisieron recibir el amor de verdad. Se van a perder. No quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? El Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, qué tremendo, la Biblia dice que hasta ahora hay alguien quien lo detiene, a este espíritu de la potestad del aire, ese espíritu que engaña. Y algo que lo detiene es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero una vez que se ha quitado el medio, o sea, cuando ocurre el arrebatamiento, la iglesia se va, este inicuo se manifestará. Por eso la tribulación viene después del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Ahora, como estos hombres rechazan el amor de Dios, el amor de la verdad, rechazan a Jesucristo, al Hijo de Dios, Dios mismo les envía un poder engañoso. Así como no quisieron creer la verdad, ahora van a creer la mentira. Dios dice, si ustedes no quieren creer la verdad, entonces crean la mentira para que se condenen eternamente, se pierdan eternamente. Dios les dice, como ustedes no quisieron creer la verdad, no quisieron creerle a Dios, no quisieron creer mi palabra, en su lugar ustedes creyeron la mentira, le creyeron al diablo, le creyeron a las religiones, le creyeron a la secta, a la filosofía, a los pensamientos de hombre. Es decir, ustedes se complacieron en la injusticia y sirvieron a estas cosas, pero no sirvieron al Dios único y verdadero. Ustedes están condenados para siempre, condenados eternamente en el infierno. Qué triste realidad. Los hombres que nunca conocieron a Dios, que nunca establecieron una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, los hombres que se dedicaron a servir a otros dioses por no conocer a Dios, en lugar de servir al Dios único y verdadero, los hombres que rechazaron el amor de la verdad, prefirieron la muerte que la vida, prefirieron ser asesinados por el diablo que salvados por Dios, se perderán eternamente. Ahora, esto es en cuanto a los hombres del mundo, los incrédulos. ¿Y qué cuanto a los creyentes? Esto lo estaremos viendo dentro de 8 días. Pero tú, hoy, que estás alejado de Dios, tal vez eres muy religioso, tal vez te crees muy piadoso, piensas que eres muy inteligente, pero realmente nunca te has acercado a Dios por medio de Jesucristo. Te invito a que tomes una decisión frente a la cruz del Calvario, a que entiendas el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, sí, porque somos pecadores, hemos pecado contra Él, lo hemos ofendido, y Él también pagó el precio de esos pecados para ofrecerte la vida eterna, pero te la ofrece, tienes que arrepentirte para con Dios, confesarle tus pecados, pedirle perdón de corazón, y luego poner toda tu confianza en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, y pedirle que sea tu Señor y tu Salvador personal. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de dedicarnos a conocer a Dios y luego darlo a conocer a todos los hombres que podamos. Debemos advertirle a los hombres de su idolatría, del peligro de rechazar el amor de la verdad, del peligro de rechazar el Evangelio de Jesucristo, del peligro de condenarse eternamente. Hermanos, ¿estamos cumpliendo con nuestro Dios? ¿Estamos anunciando las buenas nuevas? O, por el contrario, hermanos, estamos pecando contra nuestro Padre Celestial, dejando de anunciar el Evangelio, dejando de llevarle las buenas noticias a los hombres, dejando de compartirle las buenas nuevas a todo ser humano? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Vamos a orar.
Señor Jehová, Padre amado, Dios todopoderoso, bendito y alabado seas, oh Señor. Gracias te damos esta mañana por tu gran amor, misericordia y bondad. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y poderosa, y que parte los corazones y nada queda encubierto ante su presencia. Padre, para que estés golpeando esos corazones de estas personas que no te conocen, que no han establecido esa relación contigo a través de Jesucristo, para que tú los salves, Señor. Hagas la obra maravillosa a través del Espíritu Santo, Señor. Y en nosotros, tus hijos, Señor, para que nos quebrantes y entendamos de verdad, Señor, la importancia de cumplir nuestra misión sobre esta tierra, de ser embajadores de Cristo, que le roguemos a las personas que se reconcilien contigo. Padre, te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.